Bueno, Carla, hoy un programa muy especial, ¿no? Un programa especial de Resistencia y Cultura que hemos tenido en tramas a lo largo de todo el programa. A lo largo de todo el programa. Así que estamos muy contentos porque vamos a recibir... Bueno, vamos a tener aquí en nuestro programa al colectivo Territorio y Tiempo y vamos a tener la presencia de Liliana Herrero, Cristina Vanegas y Luisa Culió, que nos van a hablar sobre su manifiesto. De la vida popular. Aprendamos a diferenciar lo popular de lo masivo. En general, la vida popular es muy creativa cuando sale al combate, cuando celebra y cuando produce grandes transformaciones. En general, lo masivo es la alianza férrea entre los medios y el mercado y genera objetos culturales efímeros. Saber que la vida popular es de una complejidad extraordinaria. Hay allí un pensamiento solidario aún no acallado. Hay una necesidad de rescatar a los que están a la intemperie de la intemperie. Hay que reflexionar y acompañar los movimientos de los nuevos condenados de la tierra, los ninguneados. Hay que estar en los lugares en los que se ha desorganizado la vida de las personas. Hay que estar donde los derechos han sido avasallados. Construir también con aquellos que son absolutamente marginales sin temor. Nadie es marginal porque lo desee. Construir y pensar la política también con ellos, participando activamente y no con los restos burocráticos y ritualizados de la política que están en todos los partidos. Bueno, y hoy en Tramas tenemos, estamos muy contentos porque tenemos grandes invitadas que forman parte del grupo Tiempo y Territorio, un grupo de artistas y trabajadores de la cultura que impulsaron el manifiesto sobre el cual les habíamos adelantado que íbamos a hablar y que está dedicado este programa. Bienvenidas, muchas gracias por venir. Luisa Culió, Cristina Vanegas, Liliana Herrero. Muchas gracias. Gracias por venir. La verdad que las admiramos, la queremos mucho. Así que bueno, vamos a intentar ser objetivos, pero la verdad que y muy comprometidas con la cultura. Así y que... para nosotros también, recién comentábamos las tres que es una cosa extraordinaria que una universidad pública tenga un lugar así para hacer los programas que ustedes hacen y tenga un departamento audiovisual que pueda la gente verlas en internet o donde sea, ¿no? Pero sí, es una novedad en la universidad pública, digamos, sí, además ¿no? poder potenciar también estos mensajes, ¿no es cierto?, las distintas iniciativas de resistencia cultural que han pasado por nuestro programa, por este canal, y por eso también nos gusta tenerlas acá. Sí, cuando lo leímos dije, bueno, sí, tienen que estar, y es de verdad un placer. Bueno, vamos a desgranar un poquito el manifiesto, cómo surgió. Uno las conoce y eran amigas, estaban en un grupo, conoce el trabajo de cada una de ustedes, pero cómo surge esto de juntarse, escribirlo, presentarlo. Bueno, empezó con ideas que yo venía pensando hace bastante tiempo, y más con el aceleramiento de estos tiempos tan adversos y tan aciagos. Y entonces, bueno, borroñé, la verdad es esa, algunas ideas y después lo charlamos mucho entre nosotras y corregimos muchas cosas con ideas que a mí me sirvieron mucho para organizar los capítulos de este manifiesto, digamos, ¿no? Siempre me gustó la palabra manifiesto. Es muy linda y siempre tiene mucha me gusta tradición también esto de los manifiestos de los colectivos artísticos en Argentina. Sí, porque los manifiestos son siempre una declaración de principios, digamos, y así han sido
en los grandes manifiestos artísticos de las vanguardias artísticas del siglo XIX y principios del XX, y también han aparecido fuertemente en la música y en el arte en general, ¿no? Claro. Entonces, yo quería sostener, sí, firmemente la idea de manifiesto. Claro, además con un componente político, ¿no? Digamos, desde lo artístico, desde el arte, pero como un gesto político, ¿no? Sí, es un gesto Sí, político. y también como una necesidad, digamos. Yo creo que también coincidimos grupalmente, las mujeres que formamos parte de Territorio y Tiempo, en la necesidad de manifestarnos, en la necesidad, digamos, porque empezamos a leer manifiestos de nuestra historia. Ah, me interesa eso. Claro, manifiestos del arte, manifiestos de la política, manifiestos anarquistas, manifiestos... Bueno, tenemos una cantidad de material extraordinario, ¿no? Pero bueno, creo que fundamentalmente, digamos, pudimos organizarnos, organizar nuestros pensamientos alrededor de los textos que fue escribiendo Liliana, que realmente escribe muy bien, tremenda. Claro. Y que bueno, y que en diferentes reuniones, en algunas estábamos todas, en algunas estábamos algunas, como hoy, que no pudimos venir todas. Rita Cortés se disculpó, tenía que actuar en La Plata. Dolores Solá se le rompió el coche cerca de Chivilcoy, así que no podía llegar. Pero digamos que como partes, digamos, de pensantes de este grupo, fue muy interesante toda la cocina, digamos, todo el momento en el que intercambiamos, corregimos. Yo traje uno de las hojas en donde yo hoy mostrabas fui trabajando el borrador. Los borradores, ¿no? Como en base a lo que había escrito Liliana íbamos cambiando de lugar cosas, reorganizando, encontrando otra palabra que por ahí era más. Pero bueno, fue un trabajo precioso realmente, ¿no? De los medios de comunicación y la tecnología. El mercado y los medios de comunicación masiva bastardean el pensamiento de la vida popular. Disputemos la vida popular, tomando de ella su alegría, su creatividad y su sufrimiento. De otro modo, sus sentires quedarán hablando la lengua del cautiverio mediático. Estamos ante un mundo en incesantes cambios tecnológicos. El arte debe investigar y al mismo tiempo debe cuestionar su dominio sobre la conciencia humana. Él habla de los medios, conforma y construye un sentido común, que solo reafirma ideas ya instaladas por ellos mismos. De este modo, toda experiencia transformadora se diluye. Reconstruyamos y estemos alertas a todas las experiencias populares en las que se ha logrado una comunidad justa y venturosa. Un poco para sumar a esto que estaban empezando a comentar, y esto de la necesidad, ¿no? De algo que se junta y fragua en un momento donde los corazones, el pensamiento y una necesidad que te atraviesa desde lo social y que trasciende lo individual, hace que necesites hacerlo, ¿no? Se impone como un imperativo. Griselda Gambaro dice en sus escritos inocentes, dice, hoy sabemos que esperanza y desesperanza son términos vencidos. Lo que no podemos es dejar de hacer lo que creemos justo, sin pensar si es posible o imposible. Y me parece que esto y el manifiesto está atravesado por esto. Yo en el que me ha tocado a mí leer incluso, se habla de lo imposible. Liliana tiene un disco último que se llama Imposible, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso del imposible? De eso vamos a avanzar más adelante, pero un poco para sumar esta idea de que hay un punto donde fragua algo que no sabes muy bien cuál es el origen, ¿no? Porque esto no parte, es decir, chicas, escribimos, suman, no es por ahí. Hay una pulsión que viene de mucho más atrás en lo histórico, en lo genérico y en lo actual, ¿no? Ahí se juntan muchas cosas del pasado, el presente y el futuro, el deseo de qué queremos para adelante. Y ahí aparece esta amalgama de almas, donde cada una además tiene su individualidad y somos totalmente diferentes, pero hay un lugar donde somos lo mismo, ¿no? No conocía esa hermosa frase de Griselda Gambaro, la verdad que no.
Yo tampoco. Y me parece interesantísimo, porque la verdad que yo también me robé a mí misma, o sea, para escribir estas cosas. Porque muchas de las cosas que, sobre todo, no sé dónde está lo de imposible, no me acuerdo. En el de memoria. En el de memoria, sí. En la de la memoria, son cosas que yo había pensado para ese disco. Ajá. Ahora que me recuerda, Bueno, que ¿sabes me qué? recuerda Luisa. Así Leyendo- que hay que saber robar bien nomás. Hay un prior respecto de los manifiestos, lo que dice es que el manifiesto es como un saqueo. Y digo, con esto que vos decís, bueno, me robé a mí misma, un poco aparece eso, ¿no? Sí, De retomar algo del pasado, ¿no? De Sí. retomar algo que ya fue dicho, pero dicho de otra manera. Sí, o que uno va pensando y no sabe, y de golpe aparece la idea, ¿no es cierto? Claro. Eso fue así. Yo me acuerdo que la última reunión en la confección, digamos, de este manifiesto fue con Luisa en casa, la última, porque fue, como decía Cristina, En varios encuentros. sí, en varios momentos de estar todas juntas, o de estar de a dos, o estar una sola, subrayando y marcando algunas cosas como hizo Cristina. En fin, buscarle una autoría a este manifiesto no tiene sentido. Individual, quiero decir. Claro. Buscarle una autoría individual. No, Eso no es están la muy de humildad acuerdo, de la sí, sí, señora Liliana Herrero. estamos que yo de sé que lo dice de acuerdo. verdad. Pero el tema es esto que decíamos, ¿no? Todas sentimos algo en determinado momento. Bueno, después hay Pero que ella ponerlo fue la en que papel, le dio forma, le dio- más hay allá de escribir que el nosotros cuerpo. intervinimos, y participamos muy activamente y fue muy bueno, pero digamos, la escritura, y las ideas, la estructura, digamos, todo eso le pertenece a El cuerpo. Liliana Herrero. Sí, Y estamos muy orgullosas de que así sea, ¿no? Digo, yo agradecía de que en algún momento, ahí cuando trabajábamos, se me ocurriera alguna cosita y hablamos sobre esa cosita también. Y después se decide, pero tener la posibilidad de una voz en un mundo que yo admiro y amo desde hace muchos años, que es el de Liliana Herrero. Poder pensar que nosotros nos conocimos personalmente, digamos, de compartir algo hace poco tiempo, ahora 1 año y algo, casi 2 años. Entonces, pensar que yo puedo estar animándome a repensar sobre algo escrito por Liliana Herrero ya para mí es un momento de celebración. Así que estoy, imagínate, feliz de estar acá compartiendo esto, ¿no? no te pongas incómoda. Así te que pido, yo por nunca favor. me incómoda. Basta, Ya no basta. sé ni cómo sentarme. Ese Ya veo, reconocimiento atrás. es muy lindo, ese Sí, disfrutalo. ya ese empezó. Hace mucho reconocimiento. ruido el sofá. Sí. Pensá en el sonido, pensá que estás en la televisión y comportate. Recién hablaban No te incomodes. de que comentaban y se vislumbra como una pulsión, ¿no? Cuando hay un manifiesto pretende mover, expresar, decir, plantarse también, ¿no? Y como segundo ítem, el primero es de la vida popular, el segundo, ahí nomás, es de los medios de comunicación y tecnología. Y obviamente el manifiesto no está circulando por los canales de aire, no está circulando, entonces digo, y como contrapartida, Cristina llegaba con fotocopias para repartir aquí en la universidad, entonces me quedo pensando, en el transcurso del lanzado del manifiesto, ¿cómo ha circulado? Hay un rebote por esos carriles de fotocopia, alternativos, en las redes sociales, que ahí me consta que ha circulado mucho, ya que no circula por los otros, y también como digamos, de los medios de comunicación figura como segundo ítem, digo. Las llevó a decir, bueno, ¿hay alguna reflexión ahí? En los medios de comunicación, quienes hicieron referencia a este manifiesto y al acto que hicimos, porque hicimos un acto de Sí, en el presentación en en la sala Caras y Caretas, ahí en Sarmiento al 2000, hubo una repercusión periodística de gente honesta, sensible, interesada en lo que se había hecho, ¿verdad? Este manifiesto no apareció en Clarín. Claro. Esto es así. En La Nación tampoco. En La Nación tampoco. Sin embargo, hubo referencia al manifiesto en Página 12, en Tiempo Argentino,
Víctor Hugo Morales hizo referencia a él, muchos periodistas, en algunas radios y en muchas radios alternativas, digamos, vamos a decirlo de este modo. No sé bien qué quiere decir eso, pero que no tienen la difusión que tiene una televisión que está clavada en TN, digamos. Eso no ocurrió. Claro. Pero, sin embargo, tuvimos una especie de diseminación en formas más alternativas de la comunicación que existen y son muy poderosas y son muchas, muchísimas más de las que creemos. Claro, porque además hubo una pequeña estrategia, digamos, como el manifiesto era largo, también esta fue una de las cuestiones que fuimos debatiendo y que fue las conclusiones a las que fuimos llegando grupalmente, digamos, pensando en cómo, digamos, en las redes y en los medios de comunicación, el tiempo, que es tanto más sintético, digamos, cómo hacer para que todo este choclazo que es el manifiesto, digamos, entonces, bueno, nos dimos cuenta de que se podía dividir, ¿no?, por temas y darle un título a cada tema, por lo tanto fueron, y numerarlos, entonces fueron, digamos, saliendo por WhatsApp y por subiéndolo a las redes, por partes, y digamos, y hasta la última parte y hasta la coda, en donde aparecen todas nuestras voces. Me olvidé de mencionar a Carolina Papaleo, que también está presente, pero que está actuando en Carlos Paz en Córdoba, por eso tampoco podía venir hoy. De cualquier manera, digamos, la relación, digamos, con cada capítulo, con cada parte, digamos, no impedía que después, bueno, todo eso fuera pasado entero, como para que la gente también tuviera la respiración del manifiesto como totalidad. Que fue lo que hicimos también, ¿no?, cuando hicimos la presentación en Caras y Caretas, con una pantalla grande y, ¿no?, y una mesa donde estaba Horacio González, María Pía López, Nora Beiras, digamos, en donde hubo una mesa donde se habló, digamos, del manifiesto, del momento histórico, de qué es un manifiesto, bueno, en fin. Fue bien interesante, ¿no? Ya estamos... Vamos a hacer un pequeño corte, pausita. una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones, ¿no? De cuáles son los temas que fueron organizando, esos ejes que fueron organizando el manifiesto. Muchas gracias. Gracias. De la memoria. En el imaginario de la vida popular, la educación continúa siendo la máxima aspiración para los adultos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, pese a los arquetipos mediáticos. No aceptar sin más la idea de que las cosas son así. Si aceptamos esa frase, dejamos que las injusticias y los dolores de un pueblo se reproduzcan eternamente. Lo imposible es un estado de espera, no un obstáculo para realizar tal o cual cosa. Es un compás de espera, un tiempo de espera. Hay que estar al acecho, pero para estar al acecho culturalmente, tenemos que estar al acecho con las grandes creaciones y tener la lucidez de retomar las grandes líneas culturales y artísticas heredadas. Saber que no es posible sacudirse la memoria de los muertos. Los desaparecidos no están desaparecidos, están en nosotros. La realidad se compone de muchos planos. Comprender esa complejidad es la manera de acercarse a la claridad. Bueno, y seguimos conversando sobre el manifiesto. ¿Había algo que querías agregar sobre la presentación del manifiesto en Caras y Caretas, Liliana? Que aparte de las personas que nombramos, estuvo también una realizadora audiovisual y documentalista que se llama Mariana Arruti. Esa fue la formación de la mesa. Y agregar una sola cosa, y ya dejo de hablar, pero siempre lo pensé posteriormente como algo notable que pasó. Cuando terminábamos el acto, había muchísima gente, estaba llena la sala Caras y Caretas.
entregamos el manifiesto en mano, salimos nosotras. Volanteamos. Todas, volanteamos, Es muy exactamente. lindo Sí, La volanteamos gráfica. unos tubitos Militante. con cintas patrias que vamos Sí. entregando a la gente. Y en el final, cuando abrimos un poco abrimos la posibilidad de las preguntas de la gente a los panelistas, se acerca Rita Cortese y me dice, falleció Daniel Biglietti. Bueno, fue algo absolutamente impactante. En mi caso particular, yo conocí a Daniel de muchísimos años, más de 30. Y fue un homenaje. como una especie de un lamento que salió de las gargantas de todas las personas que estaban ahí y fue emocionante. Y con el tiempo yo pensé que aquella profunda tristeza que habíamos sentido todos y todas en ese momento, sin embargo, le correspondía al acto. Le correspondía al acto, tenía una absoluta correspondencia con el acto, porque él fue un militante, un luchador, un manifestante, un poeta y un músico extraordinario y decisivo para esta patria grande, digamos. Eso, solamente eso Claro, una quería presencia recordar. y un recuerdo. Sí, solo hace poquito, cuando tocaste aquí en el Multiespacio, también hiciste referencia a la tristeza, ¿no? Y cómo se sale, cómo se sale de esa tristeza con una construcción colectiva, con un colectivo, con un manifiesto, ¿no? Me parece que está ahí dando vueltas también y cómo Claro. salir, Sí, ¿no? sí. Vamos, tocamos y salimos. Sí, sí. Y sí, es que hay acá justamente una frase en el que yo leía, que es el de la memoria, dice: la realidad se compone de muchos planos. Comprender esa complejidad es la manera de acercarse a la realidad, a la claridad, perdón. Me parece que tiene que ver con eso que estás diciendo. Creo que el ser humano en general atraviesa tantos estados simultáneos, tantas impresiones que lo están tocando y haciendo permanentemente mantenerlo en movimiento. Y particularmente cuando pasa un vendaval, como una tempestad como la que tenemos desde el fines del 2015, me parece que el estado que tenemos es permanentemente de idas y venidas, interjecciones, preguntas, reflexiones, necesidad de encontrar ese lugar otro que se perdió, que quedamos flotando en un lugar totalmente inesperado. Y creo que en ese sentido, hablando de la tristeza, ¿no? Con los riesgos que tiene la tristeza. Porque además una es la emocional y luego la que se produce en lo concreto, que tiene que ver con los despidos, con la situación concreta, los cierres de los centros culturales, todo esto que está pasando ahora, que no está el reconocimiento de los bachilleres populares, los bachilleratos populares. Entonces, el lugar de matices que nos habitan en este momento es tan enorme y me parece que también en este de la memoria, que a mí, bueno, todos, pero habla del acecho. Y yo diría, vos antes hablaste de la alerta en un momento en el corte. Yo creo que esto del acecho, que hay que estar al acecho, ese tiene que ser el estado que elijamos en medio de todo lo demás que nos está pasando, ¿no? Parece que la tristeza a veces es profundísima, parece que nos vamos a quedar tirados o estáticos, porque es como... Es un cimbronazo enorme, son bombardeos permanentes, permanentes, de información abrumada a la cabeza, al corazón y a lo concreto, como es la pérdida del trabajo y todo lo demás que pasa, ¿no? Todo, gendarmería, etcétera, las matanzas. Entonces me parece que si uno tuviera que elegir un punto, como aquel lazo, aquella cosa que decir, bueno, ¿de dónde me agarro? El acecho. Lo voy a hacer, aunque esté triste, pero voy a estar al acecho, voy a seguir los pilares culturales de los que hablaba. Ese es un punto de apoyo que para mí, me doy cuenta que a mí formar parte de esto, leerlo, que ella escribiera esto, que participáramos, me colocó en un lugar de exigencia como ser humano, individual y social, del cual yo no puedo escaparme. Y no puedo porque he sido criada así, porque esa es mi historia y porque además se torna completamente clara la situación de responsabilidad que uno tiene en el mundo, ¿no? Hacia adelante con los hijos,
con los congéneres y sobre todo con las generaciones futuras. Claro. La cultura tiene una responsabilidad, ¿no? Digo, creo. tenemos una responsabilidad. Sí. Ya lo creo, el arte y la cultura. Sí. ¿Cómo fue que se eligieron estos núcleos temáticos, estos ejes que organizan el manifiesto, que son vida popular, medios de comunicación y tecnología, memoria, arte, territorio y tiempo? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cómo fue que eligieron esos núcleos temáticos en la organización del manifiesto? ¿Por qué están esos y no otros? ¿Dejaron afuera algunos? ¿Consideran que son centrales? Y en ese sentido, ¿por qué? Yo no me acuerdo mucho. No, yo creo que partió, digamos, que fueron, digamos, los títulos de cada parte del manifiesto se dedujeron de lo que era el contenido de cada una de esas partes. O sea, había un momento donde se hablaba de la vida popular, había otro momento donde se hablaba de la memoria, había otro momento. Entonces, bueno, no sé si tan naturalmente, pero bueno, fuimos encontrando cómo organizar cada una de esas partes, y cada una de esas partes tuvo de por sí un título porque estaba referido al tema que tomaba cada una de estas partes, ¿no es cierto? Entonces, estos ejes en realidad son resultado de la construcción del texto. Exactamente, sí, pienso que fue así. Claro, sí, exactamente. Ahora Mira. que veo, sí me acuerdo. Me recordó. Claro, porque... Es que estamos muy mayores ya. Somos del mismo año. Sacaba la pregunta, ¿sabes? Así. No la preguntaba. A veces no nos acordamos, pero... No, incluso... Pero fue así, exactamente. Porque en realidad eran puntos. Claro. Y me acuerdo que en esa última reunión que yo hacía referencia, ahora me acuerdo. Que a veces tomábamos mucho vino también, hay que decirlo. Hubo momentos en Había que estar alerta. Tener algún tipo de en fin, de acompañamiento. Claro. Pensar. ¿Qué de la última reunión que ibas a decir? No, que ahí fue, que fue la última reunión que fue con Luisa en casa, donde sacamos esos títulos, así como lo comentó Cristina, y entonces íbamos ubicando los puntos del texto crudo, digamos, del texto original, perdón, dentro de los títulos, ¿no? Dentro de los apartados o capítulos, o como quieras llamar. Del arte. A los movimientos populares nuevos y antiguos les debe corresponder un gran arte. El arte no debe ser ni un olvido, ni mucho menos un adorno. El arte está para impedir la reproducción de la maquinaria. Si hay estructura, si hay maquinaria andando, no hay transformaciones. La política, como el arte, tiene que tener esa capacidad de trabar la maquinaria. Hacer, rehacer, desarmar, volver a armar, estallar, destruir, volver a construir sin miedo, con responsabilidad y memoria. Este es el mundo del arte y de la política. Desarmar para volver a armar. Desarmar para volver a andar. Cristina ofició un poco porque yo propuse, dije, acá, una vez que estuvo todo el manifiesto y había que grabarlo y había que organizarlo y había que, incluso que dijo, cuando teníamos las reuniones, esto que decía, cómo los dividimos en el sentido de que además si va a ser un audiovisual, tiene que tener un tiempo de duración, esto que comentaba ella antes, ¿no? Claro. Tiene que tenerlo para que uno pueda, el que escucha, el que ve, pueda absorber. Es un texto muy complejo, abigarrado, o sea, con mucho pensamiento, con mucha idea, con mucho contenido, entonces tampoco es que lo escuchás. No, entonces yo dije, tiene que haber una directora, porque está todo, por favor que Cristina oficie de directora, ¿viste? Claro, porque, bueno, no fue tan así. Sí, fuiste así. No fue tan así, porque yo dejé que cada una, me parecía que primero que éramos mujeres todas con una historia y con una relación con la palabra elaborada desde la actuación o desde el canto, música, como en el caso de Dolores Solá, pero una relación trabajada con la palabra. Entonces me parecía que dirigirlas en el sentido de intentar colocar
a cada una en algo que no fuera lo que esa persona es en su relación con su enunciación y con la puesta en boca de la palabra, me parecía que iba a ser muy largo, muy difícil, que no le iba a cambiar la enunciación a nadie y que simplemente tenía que acompañar a que cada una pudiera desde... Por supuesto que se entendieran todas las palabras, todo eso desde ya, pero bueno, no teníamos ese problema con estas compañeras, porque todas son muy profesionales. De modo que me parecía que era que simplemente tenía que estar atenta en la escucha a que o no se solemnizara el discurso, o que no se planchara, o que no se... pero cosas que no tenían que ver con dirigirle la enunciación a cada una, sino que cada una lo dijo a su aire y creo que esa era la decisión correcta. Sí, exactamente eso. Yo no dije que nos marcó cada palabra, no lo habría permitido. Pero bueno, yo lo que digo es que había, lógicamente uno hace y dice, pero el escucha es otra cosa. Sí, porque hay un trabajo, me parece, por lo que estoy escuchando, no estuve ahí, pero digamos, como esto de poder captar qué es lo que tiene y a veces la particularidad de cada una, grabado, ¿no? Y explotar eso en todo caso, que es un trabajo importante. Pero hace falta una buena escucha. Claro. Una buena escucha. Y ella es directora, además. Entonces, en su tarea es importante, como ella también con lo musical. Entonces, hay cosas que se van sumando de cada una. Bueno, pero si no te gusta que dije eso, te pido perdón. Te pido No, perdón. acá el único modo, digamos, en que se incorpora una estructura estrictamente musical es la palabra coda. Entonces esa coda debía ser colectiva. Claro. Debía ser colectiva. Que el texto es muy hermoso, ¿no? Porque dice que nuestros pilares culturales nos sostengan una vez más para volver a pensar este país. Y bueno, eso... Sí, ahí la palabra coda no es una palabra de un manifiesto escrito, digamos, pero sí es una palabra que corresponde a determinadas estructuras musicales. ¿Y qué Entonces podrías contarnos un poquito de qué se... Y está el deseo puesto, que ojalá que ocurra tal cosa. Ahí está claramente. Lo otro son definiciones y declaraciones de principio respecto de los también. medios, respecto del arte, respecto del... Sí, como una plegaria agnóstica. Claro. Exactamente. Pero como Un como un deseo, como un rezo agnóstico, un rezo patriótico. Un rezo laico. Un rezo laico, esa era la palabra, no agnóstico. No, también, ¿por qué no? Sí, a mí me encantó que lo dijéramos todas. Claro. Sí, que se Esa iban fundiendo las final, voces. Y que lo eso dijéramos estuvo... todos y se repitiera así. Claro. Y grabó Acho Stoll. Sí, que hay que es decir muy que buena. hubo un hombre. Hubo un grabó. En las hombre. grabaciones. Acho Stoll, por suerte. Valioso y generoso. Sí. Muy buen compañero. Sí. Vuelvo un poquitito a ver para pensar, porque ustedes han pensado cada palabra y queda claro, ¿no? De los medios de comunicación y tecnología, dice, el mercado y los medios de comunicación masiva bastardean el pensamiento de la vida popular. Y yo casualmente me viene pasando de un tiempo a esta parte, ir haciendo zapping por los canales de aire y se habla en términos populares, en términos, ¿no? Hay como un diálogo con el público que está escuchando, con el televidente, pero claro, no hay requisitoria al pensamiento, me parece que ahí Porque está es masivo, no popular. Claro. Es masivo, esa es la diferencia, efectivamente. Claro, ¿no? yo me preguntaba también, leyendo sobre todo el primer punto que es de la vida popular, que está esta construcción, ¿no es cierto?, entre, digamos, como dos polos opuestos de lo popular y lo masivo, en donde lo positivo está en lo popular y lo negativo en lo masivo. Pensaba, bueno, ¿no habrá matices ahí? Siempre, digamos, lo masivo... ¿No se puede encontrar en lo masivo algo que permita pensar críticamente algo? O a veces en lo está popular... capturado por la lógica Del mercado. del mercado, no. Pues yo ¿El pensaba, ahora por o es ejemplo, en este momento? Usted Si lo está hace referencia a capturada este la momento. lengua ahí, no. Pero pensaba, por ejemplo, en el programa de Rial hace pocos días, en donde se habló de aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, bueno, es un producto masivo,
Y ahí apareció una voz, digo, es marginal, no digo, pero digo, para pensar un poco también, y en donde a veces en lo popular, a veces hay también cuestiones que tienen que ver con lo jerárquico, con lo retrógrado de alguna manera, ¿no? Bueno, esto me preguntaba, Bueno, ¿cómo? Sí, Para vos tenés discutir un razón. poco. Vos tenés razón. Vos tenés razón porque hay diferentes planos, digamos, ¿no? Lo que Sí, lo popular no siempre fragmento es que leyó revolucionario, Luisa, claro. el fragmento que leyó Luisa antes, Son matices. ¿no? Claro. El de la complejidad. La Claro. realidad es muy compleja, tanto en lo relativo al mercado Claro. y a lo masivo como en lo relativo a la vida popular. También es complejo. Claro, sí, sí. También sí, es sí. complejo. Nosotros tenemos que aceptar esa complejidad para poder pensar. Pero nosotros estábamos haciendo un manifiesto. Exacto, Es decir, eso pensaba. un principio debíamos Claro. Claro, yo como creo que digamos, señalar, explicitar. Vamos a Sí. decir. Igual los envidio. Parece que ustedes dos todavía tienen prendido el televisor. Yo ya lo apagué hace muchos años. Yo ya lo apagué. No, pero ellos Sí, tienen pero es que interesante. prender No, yo Estamos viendo algunas en un series que punto comentabas antes. No, que yo entiendo también en un punto que está, digamos, el manifiesto pone blanco sobre negro, ¿no? Digo, no es que está Sí, haciendo análisis de los matices, digamos, hay algo ahí de plantear una postura y en ese punto lo entiendo, pero Sí, también hay como... una radicalización Exactamente. inevitable. Por supuesto. Y Sí. esa es la gracia del manifiesto. Pero por Exacto. eso está esa frase, Sí. por eso está esa de la complejidad de la Claro. realidad, ¿no? Y eso me parece que también define. Y también lo otro que dice después, ¿no? Como hay que acá, hay uno que a mí me parece muy interesante, bueno, todo, pero quiero decir cuando dice que hay que hacer, rehacer, desarmar, volver a armar, estallar, destruir, volver a construir sin miedo, con responsabilidad y memoria. Este es el mundo del arte y de la política. Desarmar para volver a armar, desarmar para volver a andar. En esto también está incluido lo popular. Claro. Es decir, los lugares oscuros están absolutamente en todos los sitios de la vida. Y no hay nadie que se prive, no existe la perfección. Cada cosa es un intento por superarse a sí mismo, incluido en lo popular. Por lo menos esto es lo que yo pienso. Es decir, no vamos a creer que son puros lo que está en lo popular y Claro. lo otro es todo impuro. Claro que hay matices, claro que sí. Pero acá están también puestos, están considerados en estas frases. Claro. Es decir, que pese a la radicalización que parece, está el ofrecimiento de todo lo demás que lo compone. Del territorio y el tiempo. No estamos en cualquier lugar, estamos en Latinoamérica. Y hay que actuar, temblando, ante la conciencia profunda de que esta tierra está siendo entregada, vendida y diezmada. La patria se ha entregado. El neoliberalismo no tiene territorio. Su territorio es de empresa a empresa, de computadora a computadora, de finanzas, de negocios. Van por el obrero, por el empleado, por el maestro, por el científico, por el artista, por el niño de la calle, por la mujer, por el aire, por el fuego, por el agua, por la tierra. Este futuro es tierra baldía, tierra arrasada. Estas cosas las estuvieron discutiendo, me imagino, Sí. a la hora de elaborar, ¿no? Sí, qué quería decir Sí. y por qué hice una palabra mejor que otra y se ponía Claro. antes y alguna frase estaba de más, aunque parecía muy necesaria. Y yo creo que se ha logrado realmente que no haya una palabra de más. A mí me impresiona mucho porque lo leo y cada cosa alumbra diferente. Claro. Y me parece que hay un punto ahí que tiene que ver con esa reflexión que vos querías hacer sobre el tema de cómo tejemos esto. Cómo tejemos este mundo, que puede ser este papel, puede ser este manifiesto, o puede ser miles de actividades de resistencia Claro. que se diseminan por todo el país. Tejemos eso, hilamos eso, ¿cómo lo hilamos? ¿Hay un hilo que una todo eso? Esto absolutamente corre por mi cuenta. Yo he terminado pensando que ese hilo que nos parece tan necesario
porque confluiría supuestamente en una especie de gran movilización popular y masiva, ese hilo no existe. Ese hilo lo tenemos que construir. Y si no lo podemos construir, hemos también apostado a la simultaneidad y a la diseminación en el mismo momento de miles de formas alternativas que la política, la cultura y el arte han encontrado en distintos grupos. Eso se presenta, aparece intempestivamente de golpe y tal vez acontezca algo maravilloso y profundo. Sí, conviven también, porque esto que comentábamos de las distintas iniciativas que fueron pasando a lo largo del programa, que en una entrevista que te hizo Pablo Bin te nombraba el disco Épocas, que fue un poco en el mismo momento, ¿cuándo fue? A mitad del año pasado que salió, también como una iniciativa en contra del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y que por ahí, digamos, hay iniciativas que van en el mismo sentido, que no necesariamente están trabajando juntas, pero que están, digo, son estas iniciativas que surgen en un momento determinado, ¿no? Un comentario breve también, permiso. Acá justamente, hablando, y por eso digo que está incluido también esta pregunta, inquietud, que yo creo que nos atravesó todo el tiempo, es decir, no poner absolutos de todas maneras. Una cosa es manifestarse y otra cosa es poner... Los absolutos no existen, todas pensamos lo mismo. Y hay un lugar de los medios de comunicación donde dice: reconstruyamos y estemos alertas a todas las experiencias populares, no paren todas las experiencias, en las que se ha logrado una comunidad justa y venturosa. Claro. Quiere decir que no todas lo logran tampoco. O sea, ¿qué pasó donde no las lograron? Solo estuvo en el afuera, la imposibilidad, o en el adentro. Claro. Entonces, eso también está planteado. No estamos hablando de lo que hablamos como lugares puros. Estamos hablando de lugares para rupturas y para repensar permanentemente. Eso es mi opinión, ¿no? Sí, claro. Creo que por ahí Estamos vamos. de acuerdo, sí, para pensar críticamente. Estamos de acuerdo. En el de la memoria, que hay una idea, esto de lo imposible, ¿no? Que vos habías marcado. Lo imposible es un estado de espera, no un obstáculo para realizar tal o cual cosa. Es un compás de espera, un tiempo de espera. Y hay un libro que salió hace poquito de John Berger que se llama Confabulaciones, que dice que él prefiere hablar, no sé si lo... Ese no leí, pero adoro. Sí, que dice que prefiere la esperanza a la utopía, porque dice que la utopía está como prefabricada, como que ya está diseñada. Ya está diseñada. En cambio, la esperanza, dice, son como velas, como la luz de la vela que titila. Pero depende como uno, perdón, pero por ejemplo Clarice Lispector dice que la esperanza es la postergación para adelante. Y que es lo que te vendieron y te venden para que sigas esperando y aceptando, es la sumisión. Es la posibilidad de la sumisión, la esperanza. Y la rebelión es en el hoy. Es decir, hoy no lo soportes. Bueno, en realidad la utopía. El tema es como es para pensar. Claro. ¿No? Y yo creo que además de para pensar, es como lo que a uno le produce el resorte, ¿no? Claro. Porque como cada uno tiene distintas historias, lógicamente, hay algunas cosas que son llamitas, que para nosotros significan... Bueno, pero yo pensaba en esto, ¿no? De la llama y el estar al acecho, ¿no es cierto? Que tiene algo ahí de que es móvil, ¿no? De alguna manera. Es móvil, eso creo. Es móvil y todos los grupos culturales que están, digamos así, vamos a englobarlo en una palabra también compleja, pero vamos a poner... Pongamos palabras, porque si no... A ponerlas bajo el paraguas de un concepto en lo que podríamos llamar la resistencia. Es posible que muchos de esos grupos se disuelvan y vuelvan a construirse otros. Es muy posible que este grupo continúe y que a su vez cada una trabaje y participe en actividades propuestas por otros grupos. Esto de hecho sucede en todo el tiempo. ¿Qué sabemos nosotros si el grupo Territorio y Tiempo va a continuar? Tal vez no continúe, pero eso dependerá de las actividades. Lo que aúna y lo que liga es la acción. Eso es lo que liga. Sí, la acción y bueno, digamos, queda esto también, ¿no? Digo, más allá de cómo continúe, hay un manifiesto que tiene formato audiovisual también, dejan hay un huella. Testimonio. Hay un testimonio de un momento y de algo que yo creo que lo interesante, esto que concibió Liliana, es un manifiesto porque pasa la coyuntura.
O sea, es una manera de cómo uno se para frente a la vida, la política, el arte, como ser humano. Entonces me parece que eso es lo que tiene tan... Ya nos están pidiendo que vayamos Escucho cerrando. Una ¿es pausa, pausa o una pausa. Bueno. es pausa. Bueno, es pausa. O sea que seguimos charlando. Yo pensé que ya estaba preocupado. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausita. Gracias. Y seguimos. Bueno, seguimos conversando sobre el manifiesto que tiene en principio dos formatos, ¿no? El formato impreso, que tiene un diseño muy lindo con la tipografía, la verdad que está precioso, y también el formato audiovisual, que está organizado en fragmentos que toman cada uno de los títulos. ¿Cómo fue la idea de llevarlo a formato audiovisual? Bueno, creo que para que pudiera, digamos, circular por los medios, por las redes, por lo audiovisual, lo visual, digamos, nos parecía que nuestras voces aparecieran, que fueran nuestras voces reales, con las diferencias de cada una de nuestros timbres y de nuestras enunciaciones. Nos pareció que eso estaba bueno. La parte de imagen la tomaron Jimena Tur y Majo Malvares. También en qué imágenes correspondían a cada una de estas partes. Hubo discusión, hubo idas y venidas, hubo críticas, hubo cambios. O sea, todo fue muy discutido y muy pensado, colectivamente. Así que sí, fue muy interesante también eso, ¿no? Cómo se resolvió, cómo se fue resolviendo lo audiovisual, qué se tenía que ver en relación a esa palabra que se enunciaba, ¿no? ¿Y el blanco y negro tiene que ver con qué elección, digamos, por qué el blanco y negro? Y no... Bueno, a todos nos gustaba la idea de que fuera blanco y negro. Hay un detalle que me parece también en el video, en términos visuales, es que nada está definido, ya que veníamos hablando de lo absoluto, a veces de la palabra en un manifiesto puesta así taxativamente, digamos, ¿no? Hay como una neblina constante es verdad, en lo visual. Y como fluyen algo las imágenes. que remite a un recuerdo, que remite a una memoria, pero a algo que no está terminado de hacerse. Sí, como una realidad que no está terminada de configurar, o como algo que no está presente todavía, que es una especie de ensoñación posible. Sí, es verdad. Ahora que lo vemos, como que no está en como foco algo, y hay que focalizar. Claro, que no está en foco todavía, ¿no es Claro. cierto? Sí. Como no está en foco nunca el futuro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Si les quedó por decir algo, por motivar. Hay una página. Fueron varias. Yo me quedo con la palabra acción, accionar. Fue juntarse, fue manifestarse, fue una pulsión, una construcción y colectiva. Seguramente seguiremos haciendo nosotras, algunas de nosotras, todas, nosotras con otras, ya se verá. Pero seguramente vamos a seguir accionando porque la acción es una necesidad, digamos, que irrenunciable. Bueno, está al acecho, en principio. Irrenunciable, entonces eso inexorablemente va a pasar. Perdón. No, y digo que a mí me pasa a lo mejor no sé si es de formación o no es de formación de actividad, de ser actriz. Yo creo en el contagio también. Y creo que eso también reúne, une y produce. Creo que no solamente las cosas malas se contagian, se pueden contagiar las buenas. Yo diría también como una especie de plegaria laica. Juntémonos, hablemos, conversemos, pensemos, actuemos, estemos alerta, estemos al acecho, estemos donde hay 1, 2, miles de necesidades, incluso las nuestras.
Muchas gracias, la verdad que Muchísimas un gran gracias. gesto. Gracias por invitarnos. Gracias. No, a ustedes por muchas venir. gracias, ¿no? Estamos Un placer, súper compañeros. contentos. La universidad gracias por agradecida invitarnos. y los televidentes también, así que Gracias. nada más para Nos agregar. despedimos, no, nada, Muchísimas quedamos gracias. con estas Gracias. ideas. Contágiense.